Ok, hello everyone. Bienvenidos de regresos a su canal de YouTube. Y bienvenidos a este video sumamente práctico, sumamente corto del día de hoy. Como ustedes saben, estamos grabando esta serie de videos relacionado a lo que son los sistemas de conversión electromecánica. Y un aspecto que es sumamente crítico cuando se está diseñando o se está especificando una máquina eléctrica está relacionado con lo que son las pérdidas de potencia activa, específicamente en el material magnético, en el core. Entonces, el día de hoy les traigo este ejemplo que es sumamente sencillo. Nos dicen que se trata de un toroide y este toroide tiene una sección transversal que es rectangular. La sección rectangular tiene unas dimensiones de 10 milímetros por 20 milímetros y el diámetro del toroide son 80 milímetros. Este toroide está fabricado con un material que es sumamente particular. Es un material ferromagnético que recibe el nombre de Delta Mats. Delta Mats es básicamente un hierro al níquel y donde se tiene 50% de níquel y 50% de hierro. La curva característica BH de este material magnético es bien interesante porque es casi cuadrada. Y como es casi cuadrada, me permite a mí y a mis estudiantes efectuar cálculos manuales de una forma bien interesante. Entonces nos dicen aquí, si la densidad de flujo, del ciclo es más o menos 1.4 teslas, entonces, ¿qué nos piden aquí calcular? Bueno, nos están diciendo que calculemos las pérdidas de energía por histéresis. En este caso se trata de la densidad. Luego nos piden que calculemos la energía total de pérdida, en este caso por ciclo. Y finalmente, las pérdidas totales por el proceso de histéresis cuando tenemos una frecuencia de suministro de 400 Hz. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es que este material, que es el material Delta Mats, tiene una característica sumamente interesante. Porque es casi un cuadrado, es una región cuadrada, es básicamente un material que tiene una linealidad muy alta aquí y luego que se satura tiene casi 90 grados. Y aquí podemos darnos cuenta que esto está más o menos a 1.4 Tesla y aquí abajo está a menos 1.4 Tesla. Y la variación, básicamente la variación que podemos ver aquí es, aquí tenemos más o menos cuánto sería la coercitividad y aquí tenemos el otro valor, ¿no? Aquí podemos ver que esto es más o menos unos 7 amperes por metro. Y aquí tendríamos unos menos 7 amperes por metro. Entonces, lo que nos están pidiendo calcular es sumamente sencillo. Y para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es calcular la energía que es disipada en el lazo de histéresis. Y para serle franco, es muy sencillo calcular la energía del lazo de histéresis en este material porque es fácil de definir que es casi un rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, he colocado en color amarillo lo que sería más o menos el área cubierta por el lazo BH de este material. Entonces, es muy sencillo para nosotros aplicar un poco déjenme bajar un poco para que mis estudiantes vean. Podemos aplicar aquí un poco básicamente de geometría, ¿no? Porque tenemos un rectángulo, podríamos decir que esto sería base por altura, ¿no? Donde básicamente el área del lazo sería dos veces B su máximo, multiplicado por básicamente 2HC. Entonces, tendremos aquí los dos términos. Tenemos un término que es básicamente 2Bm multiplicado por 2H. Y en este caso sería HC. Aquí faltó la letra C aquí. Y entonces sería 2 por 2 son 4. 4 B sub M por HC.
donde ya conocemos que este valor es B sub m y donde conocemos que este valor es la aproximación de la curva de HC o lo que sería la coercividad, ¿no? Entonces, básicamente cuando calculamos esa área, esa área nos da 4 por 1.2 por 7, nos da el equivalente a 39.2. En este caso, las unidades desde el punto de vista magnético serían Tesla por ampere sobre metro. Pero si nosotros hiciéramos un análisis más detallado de las unidades serían básicamente julios o julios por metro cúbico, ¿no? Para recordarles un poco eso, vamos a hacer un poquito de análisis, ¿no? Si se recuerdan, las unidades que me están dando aquí son básicamente Tesla por ampere sobre metro. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponemos aquí las unidades, Tesla por ampere sobre metro, y después lo que tenemos que hacer es aplicar las definiciones utilizando el sistema MKS. En el sistema MKS, Tesla es básicamente kilogramos sobre segundo al cuadrado por sobre ampere, y la unidad del campo magnético, intensidad de campo magnético, es básicamente ampere sobre metro. Entonces, si nos damos cuenta, se cancelan ampere con ampere, y lo que nos quedaría sería kilogramos sobre metros al segundo al cuadrado. Que eso, si nos recordamos de la unidad de la energía es básicamente metro al cuadrado por kilogramo sobre segundo. Entonces, finalmente, al sustituir, lo que nos quedaría es que en esencia, es que el área de la curva amarilla es básicamente en unidades de julios o joules por metro cúbico, ¿no? Entonces ya hemos resuelto una parte aquí y le hemos demostrado a todos los estudiantes que básicamente las unidades son asociadas a julios, que son energía por metro cúbico. Por otra parte, una cosa bien importante es que el área de la curva es básicamente energía, pérdidas de energía. En este caso son densidad de pérdida de energía porque son joules por metro cúbico. Sin embargo, no se debe confundir con lo que serían las pérdidas de potencia activa. Porque las pérdidas de potencia activa son básicamente cuando tenemos la alimentación en corriente alterna y esa AC tiene básicamente una frecuencia, ¿no? La frecuencia está relacionada como 1 sobre el periodo y eso nos daría 1 sobre segundo, ¿no? Entonces, cuando sustituimos las unidades, 1 sobre segundo multiplicado por joule sobre metro cúbico, bueno, joule sobre segundo es básicamente vatio y lo que nos quedaría es que la unidad de esta ecuación que está aquí es básicamente vatio sobre metro cúbico. Entonces, tiene que entenderse la diferencia. Las pérdidas de energía son básicamente joule por metro cúbico cuando estamos hablando de densidades y cuando estamos hablando de pérdidas de potencia son vatios por metro cúbico. Entonces, es importante que si nosotros queremos transformar esta densidad de energía o esta densidad de potencia de las pérdidas, llevarlas a valores absolutos, tengo que utilizar la densidad, ya sea en kilogramos o metro cúbico, ¿ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Lo que queremos ahora es determinar las pérdidas totales por ciclo del núcleo cuando tenemos ese lazo de intensidad, ¿no? Ese lazo de histéresis. Entonces lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Ya tenemos la densidad de las pérdidas en joules por metro cúbico, multiplicamos por los metros cúbicos y de ahí lo que tenemos que hacer es, se cancelan metro cúbico con metro cúbico, se cancelan estos metros cúbicos con estos metros cúbicos y lo que tenemos es básicamente la energía total que es disipada en el proceso. Y en este caso sería en unidades de joules. Ahora todo es cuestión de geometría, porque lo que nos haría falta es básicamente el volumen del toroide. El toroide, si ustedes se recuerdan, básicamente tiene una sección transversal. Esto sería lo que representaría el área de la sección transversal, que en esencia esa área de la sección transversal es un rectángulo, podríamos decir de 1 por de 2. Y luego tenemos lo que sería la circunferencia que define el toroide,
que ya conocemos que tiene tiene una dimensión que en este caso es un diámetro de 80 milímetros. Entonces, básicamente el volumen total de este core, de este toroide, en este caso sería 2pi por R multiplicado por A sub C, donde en este caso R, que esta debería ser una R mayúscula, es básicamente el diámetro dividido sobre 2. Y donde A sub C, ya lo definimos anteriormente, es el producto de D1 por D2. Y eso nos da entonces básicamente el volumen del toroide, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una sustitución numérica aquí, lo cual es muy sencillo de realizar. Y la sustitución numérica lo que nos diría aquí, vamos a hacerla poco a poco. Primero calculamos el radio. El radio sería el diámetro dividido entre 2. Eso nos da 0.04 metros. Luego calculamos el área, donde transformamos los milímetros a metros para que todo esté en el sistema MKS. Y entonces tenemos el área de la sección transversal. Esta es el área del rectángulo. Finalmente sustituimos esos valores en esta ecuación, que esta ecuación es la que nos da a nosotros el volumen del toroide, 2pi por el radio multiplicado por el área de la sección transversal. Y aquí obtenemos el volumen total del toroide. En este caso, el volumen total del toroide nos está dando en unidades de metros cúbicos. Finalmente, lo que hacemos es multiplicamos el volumen del toroide por el área que ya habíamos determinado, que esto era la densidad de pérdidas de energía. Y eso nos da entonces que el total es unos 1.97 milijoule, por ciclo, ¿no? Mili. Eso significa por 10 a la menos 3. Entonces, esto corresponde a la respuesta a la pregunta B, que es básicamente lo que sería la densidad de pérdida. Fíjense que la tenemos aquí en lo que sería milijoules por ciclo. Entonces, para obtener finalmente las pérdidas de potencia, lo que tenemos que hacer es básicamente multiplicar por la frecuencia, ¿no? Entonces, nos están diciendo que en este caso las frecuencias son 400 Hz. Y entonces lo que hacemos es que multiplicamos las pérdidas, en este caso Joule por ciclo, la multiplicamos por la frecuencia que está en 1 sobre ciclo. Bueno, en ciclos, perdón, porque en este caso está en Hertz, que es por ciclos. Y lo que hacemos es ciclos por segundo se cancelan con ciclos y nos da una pérdida total de potencia, en este caso de 0.788 vatios, ¿no? Recuérdense que un vatio, ya les había dicho en el sistema MKS, es equivalente a un joule por segundo. Entonces es bien interesante, Nosotros utilizamos las pérdidas para el ciclo completo, utilizamos la letra H mayúscula y eso nos da la potencia total disipada sobre el core. Ahora, esta potencia está siendo disipada en forma de energía, está siendo disipada en forma de calor, lo cual aumenta, por supuesto, la temperatura del núcleo. Bueno, en otros videos vamos a estar discutiendo el efecto de estas pérdidas sobre el núcleo. Pero de momento esto es todo por este video. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye now.